Y bueno amigos, espero que esté todo marchando de manera correcta, adecuada y espectacular. Vamos a repasar un videito que bueno, pueden verlo ahorita, que faltan por ahí 45 minutos para que arranque el partido, en el momento que estoy grabando este video. O pueden verlo después del partido, cuando sencillamente les plazca. Esto es lo bueno de los videos y no los directos, que ustedes tienen la oportunidad. Creo que en el otro canal voy a hacer un directo ahorita hablando un poquito sobre la alineación de Xavi, este partido contra el Mallorca, hablar sobre un poquito de cosas. Pero aquí como siempre reacciones a diferentes cositas que me gustaría analizar con ustedes y que la verdad son sumamente interesantes. Ojo porque vamos a ver algo muy importante de, creo que se llama Rubén Martín. No me acuerdo cómo se llama el señor ese, pero que dice algo muy interesante y me impresiona porque es un tipo que básicamente estuvo durante muchísimo tiempo hablando pues básicamente del mal del Madrid, toda la cosa, y esto tan habitual que en los medios de comunicación es habitual. Es que hay que entender una cosa, muchachos. Yo a veces me cabreo, me molesta que hable mal del Madrid o que siga algo que no es real del Madrid, pero uno entiende esta gentuza porque, muchachos, si tú hablas mal del Madrid tienes más posibilidades de quedarte siendo básicamente trabajador regular de estos medios de comunicación. Es así de básico, por muy ridículo que suene, ¿no? Pero quiero que empecemos con algo de Mundo Maldini. Julio Maldonado Maldini, que ha dicho algo muy interesante sobre la Champions League y a mí me parece por lo menos llamativo. El máximo favorito para ganar la Champions al Fútbol Club Barcelona. Es lo que creo, amigos de Mundo Maldini. Esto es una consecuencia lógica de pensar que el Paris Saint-Germain no va a estar al mismo nivel y que el Barça va a estar al mismo nivel. La temporada pasada el Barça quedó con el Inter una eliminatoria que no debía haber perdido, pero la perdió, perfecto. Yo creo que la final lo hubiera perdido contra el Paris Saint-Germain, lo creo sinceramente, os lo dije. Pero le veo muy bien al Barça, le veo muy bien al Barça. Aparte que estas remontadas de Flick, del equipo de Flick en los últimos partidos me ha parecido tremendo ver cómo el equipo se repone de las dificultades. Y es verdad que el problema que tiene el Barça es el propio Barça, es la propia forma de jugar, porque Flick es que no negocia esa defensa adelantada. Pero es que me parece que Lamine Yamal es tan diferencial ahora mismo, que es tan imparable que en los partidos absolutamente decisivos es muy difícil que no marque la diferencia. De hecho, el Barça estuvo a un minuto de meterse en la final la temporada pasada, ¿no? Veo muy bien a Pedri, me parece el mejor centrocampista del momento. Creo que Frenkie de Jong está en el mejor momento de su carrera. Rafinha creo que va a seguir igual. Tengo alguna pequeña duda con Lewandowski y vamos a ver qué pasa con Dani Olmo, por ejemplo, detrás, que yo le veo titular. Y luego es verdad que esa línea adelantada del Barça puede ser perjudicial, pero yo creo que cuando llegue la máxima exigencia del Barça, creo que eso lo va a poder superar el equipo. Igual me la pego, pero ahora mismo veo al Barça favorito, un 20% para ganar la Champions. Es increíble, de verdad. Bueno, yo creo que si nos vamos a específicamente lo que viene haciendo este hombre con respecto a las predicciones, yo creo que vamos a entender todos que el Barça está acabado, ¿no? Sin embargo, me parece muy llamativo los análisis de este tipo, porque son muy llamativos y sobre todo si te pones a pensar lo que ha dicho. Mira, el PSG no va a estar al mismo nivel la pasada temporada y el Barça sí. O sea, es que porque él lo ha dicho sinceramente y yo definitivamente una de las cosas que vengo diciendo durante hace muchísimos días es esto, muchachos. Vamos a ver si al Barça realmente le alcanza para sostener medianamente el nivel que tuvieron la pasada temporada. Que es cierto, muchachos, es cierto que tuvieron pues básicamente de cierta manera tuvieron una temporada importantísima a nivel de rendimiento y además de sostenerlo durante la temporada, pero yo tengo dudas sinceramente de que ellos vayan a poder sostener eso, sobre todo con algunas bajas. Recuerden que, por poner un ejemplo, parece que Fermín va a acabar saliendo y es un futbolista que entraba en segundo tiempo, algunas veces titular y le resolvía muchas cosas. Lo de Rafinha es un asterisco gigantesco según yo. O sea, hay varias cosas que hay que ver y bueno, ojo con lo de Maldini, ¿no? Quiero que veamos esto porque me pareció absolutamente de locos. Este tipo, el del crowdfunding, recordemos todos a Luis Carrasco con el tema del crowdfunding. Estos días también estuvo hablando de la presentación de Nico Williams. Este tipo, de verdad, mira, yo ya les explico lo que pienso porque me parece de locos. A mí ya no me sirve de nada escuchar a Elena Ford, ni siquiera al presidente. Yo querría que el IMAC me explicara qué coño está sucediendo. Porque lo que no puede ser... A ver, las obras, no hay obras complejas y obras no complejas. Esto también es un oxímoron. Es decir, cuesta lo mismo hacer un tabique que 1000. Lo que pasa es que lo que no cuesta lo mismo es en cuanto a mano de obra, en cuanto a materiales y en cuanto a tiempo. Si un tabique de 3x2 necesitas 100 ladrillos y 1 kilo de cemento y un día para hacerlo, de una persona, 1000 tabiques son 1000 personas, son 100.000 ladrillos, son 1000 kilos de cemento y 1000 días.
¿vale? No, exacto, y un día, porque al final son 1000 personas para hacer el tabique, cada uno hace su tabique. Por lo tanto, hay que saber dimensionar las obras. Y lo que es evidente es que el IMAC no ha dimensionado bien esta obra. Es que me parece sencillamente increíble, de verdad. Mira, este hombre, no sé, te pones a pensar o sea, este hombre acaba de ser acaba de decir básicamente que si colocas 100.000 hombres, o sea, en un día a trabajar, te van a acabar la obra. Es que me parece de verdad impresionante, me parece impresionante el nivel de esta gente. Recordemos que este fue el que habló de la presentación de Nico Williams. Hace poco subieron un video donde especificaba cómo estrenar el Camp Nou. Es que de verdad este hombre tiene que ser sí o sí. Ya no hay manera de que este hombre no sea el tipo más desquiciado que haya pisado prácticamente cualquier acercamiento que ha tenido el Fútbol Club Barcelona. No hay nadie más desquiciado que este. O sea, este tiene que ser hoy por decreto, a partir de hoy, el participante número 1, el habitante primero de lo que es esto que llamamos Narnia nosotros, que es el Fútbol Club Barcelona. Es que me parece increíble, ¿no? Pero bueno, este hombre se ve que en su vida el acomodado ha tenido que coger una pala para hacer medio algo, ¿no? Pero bueno, en fin, es que me parece de locos. Y bueno, mucha atención porque aquí es donde les voy a colocar esto, que repito, no me acuerdo del nombre de este señor, me imagino que algunos de ustedes me lo dirán en el chat. Hemos repasado mucho, Rubén Uría creo que se llama o algo así, por ahí va la cosa. Lo hemos escuchado mucho meter mierda al Madrid, pero esta vez creo que ha estado bastante brillante y acertado. Uno de los primeros clubes del mundo no sabe dónde tiene o puede jugar sus próximos partidos de competición oficial. O sea, esto es una anomalía absolutamente ilógica en un club de estas dimensiones. Y sería muy saludable, yo creo que tenemos ya muestras para haber aprendido, sería muy saludable no replicar la información que da el Fútbol Club Barcelona al respecto, porque el Fútbol Club Barcelona al respecto no le dice una verdad ni al médico ni al arquitecto. O sea, yo quiero recordaros que el Barcelona anunció un gran acuerdo maravilloso, baratísimo, de 900 millones de euros, quiero recordar, con esta constructora rarísima, Lima, y presumieron de que si lo hacían más tarde y lo acababan más tarde, del 29 de noviembre del 24, que pagarían 1 millón de euros diarios de indemnización, cosa que no está sucediendo. Ahora lo justifican porque eso era si era culpa de la empresa constructora, etcétera. Pero luego vendieron el Gamper, luego había que correr muy rápido porque los auditores tenían que dar el visto bueno para los palcos VIP, para el Fair Play, para la norma 1.1 en la que ya estaba el Barça, la norma 1.1. Es decir, miren ustedes, aquí no se va a poder volver a jugar en el Nou Camp hasta que los funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona firmen una documentación y garanticen la seguridad de miles y decenas de miles de personas, porque eso es lo importante. Lo importante no es la norma 1.1 del Barça y que Crow, los auditores del Barcelona, den por válidos los palcos VIP. No, lo importante es que hay unos señores en el Ayuntamiento de Barcelona, y yo esto lo he vivido en el campo de Mestalla, en Valencia, que tienen que firmar bajo su responsabilidad que el estadio cumple las normas de seguridad de acceso, porque si cualquier funcionario que firme y está jugando con la vida de decenas de miles de personas, no se va a jugar el bigote porque tenga prisa Joan Laporta. Entonces, este es un tema muy serio que yo creo que lo hemos normalizado demasiado con el jiji jaja. Es que es increíble, de verdad, me parece de locos, y sobre todo me gusta lo que añade al final. Esto es un tema muy serio, muchachos, más allá de las burlas, de la cosa y de la aberración, porque una de las cosas que me parece también interesante de este discurso es que esta gente no le dice la verdad ni siquiera al médico, ¿no? Laporta va a ir al médico un día porque tiene un problema severo y va a ser incapaz de decirle al médico la verdad, sabiendo que está arriesgando su vida, ¿no? Y es muy interesante eso, porque es un tema bastante serio que muy probablemente mucha gente haya normalizado, mucha gente haya dicho, no, mirar, definitivamente esto hay que reír si no hay, que hay muchas cosas interesantes, y por eso me pareció curioso, sobre todo escucharlo de un tipo que es más habitual probablemente escucharlo echarle mierda al Real Madrid, porque es básicamente eso, y lo he escuchado muchas veces, pero esta vez creo que ha estado brillante. Y siempre les digo una cosa, por muy retrasados que nos parezcan algunos personajes, cuando pues tienen la razón hay que colocárselas y ya. Así de simple, muchachones. Vamos a cerrar con esto que me lo encontré y me pareció sencillamente maravilloso. Mira, del Athletic Club meten a Nico Williams como imagen. Yo pensaba que Nico Williams iban a meterlo con el Barça, no sé. Es un poquito caducado, querido. Caducados es vosotros que no tenéis ni estadio. Si lo vamos a hacer bastante más bonito que tú. Para 2050. Mira, del Athletic Club
Es que me parece sencillamente maravilloso. Mira que yo básicamente esto del chiringuito, y se percatan ustedes lentamente, he dejado de reaccionar al contenido de mucho de esta gente porque me da mucha pereza muchas veces, ¿no? Pero encontrarse con este tipo de cosas siempre es agradable, ¿no? Lo de Nico Williams y lo del campo es que definitivamente es absolutamente maravilloso todo lo que rodea esta penosa institución. Pero bueno, chicos, lo dejamos hasta aquí esperando saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre, déjame tu like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Muchísimas gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao.